Lo que vamos a aprender a hacer en este video, como ustedes saben, todos los relevadores necesitan una corriente y una tierra constantes para que empiece a funcionar. Si nosotros quitamos cualquiera de las dos a nuestro relevador, obviamente se va a desactivar. En este caso lo que vamos a aprender a hacer es que con un solo pulso se mantenga activado. Vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Este video posiblemente sea el último hablando acerca del armado o las conexiones que se pueden hacer con los relevadores. Conexiones como estas que son algo especiales, ustedes pueden crearlas, pueden pensar en qué la pueden utilizar, dependiendo de qué problema o qué petición les esté haciendo el cliente de algún botón, de muchas cosas en sí. La conexión en sí va a ser muy sencilla, yo creo que este video no va a durar mucho, va a ser exageradamente sencilla. Primero, la pata 85. La vamos a conectar a tierra, ¿vale? Esta la vamos a conectar a tierra y lo especial va a ser en la corriente. Pongan mucha atención. Vamos a poner la pata 86 a corriente. Vamos a hacer un puente con la pata 30, esta de aquí, de esta forma como lo pueden ver. Este cable lo vamos a dejar largo y vamos a poner una corriente en la pata 87. Aunque parezca de verdad, créanme, tan sencillo, esto en sí es un pulso constante. Aunque la conexión se vea muy sencilla, la diferencia es por dónde vamos a meter la corriente. Vean ustedes, pata 85 a tierra, patas 30 y 86 a corriente con un puente ambas y ambas con extensiones. Y la pata 87 la vamos a poner a corriente directa. Vamos a conectar ambas. Aquí ya tengo conectadas tanto la corriente como la tierra directa. La cuestión va a ser la siguiente. La pata número 86, que es esta de aquí, va a ser la señal de corriente de activación. Aquí es donde vamos a meter la corriente que va a activar el relevador, ¿vale? Y va a ser la salida. Esta de aquí va a ser la salida, ya sea a cuartos, a luces, a algún motor, a un cortacorriente, a lo que sea que vayamos a ocupar. Esta va a ser la salida de corriente, ¿ok? Hasta aquí puede que te parezca un poco raro o un poco sencilla esta conexión, pero vamos a probarlo. Este cable dijimos que va a ser la señal desde un botón o desde un switch, el que va a activar el relevador. Y la pata 30 va a ser la salida, ¿vale? Entonces, para que lo puedan ver ustedes bien, yo voy a poner nada más mi foco probador, ¿vale? Lo voy a poner aquí a tierra. Ahí está puesto a tierra. Y voy a poner la salida a la otra punta de mi foco probador. Como pueden ver ahí. Aquí está mi tierra que está en una punta del foco probador. Está la salida como tal aquí en la otra punta de mi foco probador. Y vamos a mandar la señal. Vamos a mandar una corriente nada más. Yo solamente voy a mandar un solo pulso. Como pueden ver, se mantiene. Voy a volver a hacerlo. Señal, corriente. Y se mantiene. Explico qué es lo que está sucediendo. Lo que sucede es lo siguiente. Como ustedes saben, las patas 85 y 86 son de la bobina del relevador. Es decir, los que activan nuestro relevador. Cuando nosotros mandamos una tierra y una corriente en esas patas, nuestro relevador se activa. Ahora bien, aquí tenemos la corriente directa. Cuando nosotros activamos nuestro relevador, las patas 87 y patas 30 se unen. Es decir, la corriente llega a la pata 30 y como tenemos un puente, pasa hacia la pata 86 y lo mantiene activado. Ese es el punto. Nuestro relevador se está retroalimentando con la pata 30. Como pueden ver aquí está la salida. Por eso tenemos las extensiones. Este es el que vamos a conectar a la señal. Y este es el que vamos a conectar a la salida. Vuelvo a explicarlo. Tierra, corriente directa. Esta es la corriente de activación. Mandamos un pulso positivo. Nuestro relevador se activa. Une las patas 87 y 30. La corriente sale hacia lo que estemos alimentando. Y también retroalimenta a nuestro relevador hacia la pata 86. Ahora, aquí hay dos puntos importantes dependiendo para las cosas para que lo vayamos a utilizar. Es importante que se sienten a pensar qué es lo que van a hacer para poder utilizar al máximo esta conexión y que no tenga errores, ¿ok? Como ustedes saben, esta señal solamente debe de llegar a la patita 86. No debería de pasar a la patita 30. No debe de pasar de 86
a 30. Lo que debemos de hacer es utilizar un diodo. Ya enseñé yo cómo conectar diodos, por aquí en la tarjetita les va a estar saliendo, ya es un video un poquito antiguo. Ese diodo lo vamos a colocar aquí de manera que la corriente no pase hacia la pata 30, pero la corriente sí debe de pasar de la 30 a la 86. Repito, no de 86 a 30, pero sí de 30 a 86. Y dependiendo de qué estamos alimentando o qué botón estamos utilizando, tampoco queremos que la corriente regrese a este cable. Sí queremos que vaya a la pata 86, pero no queremos que pase de regreso. Para eso utilizamos otro diodo. Un diodo aquí para impedir que la corriente pase hacia acá, que sí pase hacia la pata 86, pero que no regrese hacia el botón que estemos utilizando. Y otro diodo en esta parte para que no pase de 86 a 30, pero que sí pase de 30 a 86. Esto último posiblemente te parezca un poco confuso. Regresa un poco el video y velo con calma. Ve las palabras que estoy utilizando. Vamos a volver a probarlo. Ahí se apaga nuestro foco. Vuelvo a prender mi regulador. Mando la señal de activación. Solamente un pulso. Y se mantiene. Por eso se llama pulso constante. Esto sirve mucho cuando no queremos que nosotros o el cliente mantenga pulsado el botón o la palanca o switch o lo que sea, sino que solamente con un pulso se mantenga la corriente. Ya por último, una vez que está así se preguntarán, ¿y entonces ahora cómo lo detengo si solito se está retroalimentando? Es muy sencillo, solamente puedes armar un relevador como cortacorriente, ya sea para la tierra o ya sea para la corriente. Obviamente si yo le quito la tierra, nuestro relevador se va a desactivar, y si yo quito la corriente, va a dejar de llegar a la pata 86 y se va a desactivar igualmente. Esta última parte, si quieres, puedes verla varias veces para que puedas entenderle. Una vez que la entiendas, las aplicaciones para esta conexión son infinitas. Yo la he utilizado para muchas cosas en específico, como para cortacorrientes, para activación de faros, para activación de cuartos, para estéreo. La he utilizado para varias cosas en las que solamente necesito o quiero que el cliente, tocando un botón una sola vez, se mantenga encendido cierto aparato. La aplicación la vas a encontrar tú. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.